Buenas tardes a todos. Nada más quisiera, si me confirman, si no hay ningún problema con el audio. Bueno, a todos. Para mí es un honor estar aquí en este primer foro internacional de mantenimiento industrial en la Universidad Tecnológica de Durango. Quiero agradecer primero que nada a todos los integrantes de la institución por esta amable invitación, al ingeniero, al rector de la universidad, al maestro Eduardo Salas Castillo, director académico de la carrera, y a mi buen amigo y maestro Iván López Humarán, quien me hizo esta atenta invitación para participar en este foro. Y como un brevario cultural, yo en algún tiempo fui profesor de la Universidad Tecnológica de Durango durante bastante tiempo, y junto con el maestro Iván estuvimos tratando de sacar la carrera de mantenimiento hace algún tiempo, y me tocó estar ahí en esos pininos de la que a mí es muy gratificante ver cómo ha crecido, cómo han desarrollado la preparación ahí los jóvenes. Me tocó dar a un par de generaciones, o si solamente fue la primera, no recuerdo muy bien, pero fue algo muy interesante, y que veo que ha estado rindiendo frutos. Felicito a todos los maestros y sobre todo a ustedes alumnos que han empujado esta carrera, y pues tiene mucho perfil en la actualidad de aplicación. Bueno, sin más preámbulo, voy a pasar a la presentación de la carrera, perdón, de la presentación de lo que vamos a ver el día de hoy. Yo estoy atento ahí a las dudas, y pues vamos a comenzar. Este tema que hemos platicado, que se está platicando sobre código de red, un momento. Eso. Por favor, si me pudieran confirmar si se ve la presentación, les agradecería mucho. Muy amable, gracias. Bueno, por ahí ya me han presentado, y lo que vamos a platicar en esto, para cerrar este foro, que ha sido algo muy intenso y con mucha enseñanza para ustedes, pues vamos a cerrar con el tema de la parte eléctrica. Aquí lo que me voy a centrar mucho sobre esta normativa nueva, y voy a ponerlo nueva entre comillas, es qué impacto tiene el mantenimiento en la aplicación de esta resolución denominada código de red, aunque le decimos de cariño código de red. Para esto, bueno, más o menos esta es la composición de los temas. Por ahí vamos a hablar algo de antecedentes, y ya nos vamos a adentrar en el tema de la presentación. Primero, quisiera nada más para dejar uniforme cómo está el tema del mercado eléctrico, que pongo de una manera muy general cómo está la composición del sistema eléctrico nacional y las relaciones que hay entre los participantes. Si bien la reforma energética que se empezó a desarrollar en 2013 y pues entró en vigor en el año 2014, empieza a hacer una separación de toda la industria eléctrica, todos los integrantes que la conforman. Lo menciono esto porque el código de red tiene un sentido bastante interesante con toda esta división. Si bien antes de la reforma energética existían algunos reglamentos o normativas, pues eran fenómenos más encaminados a afectaciones particulares, y no se veía el ente o los impactos que pudieran tener en toda la industria. Entonces, bueno,
Aquí, de manera muy general, vemos una separación entre servicios, integrantes y productos que existen en el mercado eléctrico mayorista, que esta fue una de las, pues podemos ponerle avances que se hicieron en esta reforma. Si bien antes existía una industria paraestatal que se encargaba desde la generación, el transporte, hasta llegar hasta los usuarios por todas las cadenas intermedias, la reforma energética vino a hacer un seccionamiento de estos integrantes, donde comenzó a permitir, digo, a lo largo de varios años empezaron a incorporarse algunos esquemas donde particulares le vendían a la Comisión Federal, pero con la apertura del mercado eléctrico mayorista, o la creación de un mercado eléctrico mayorista y su apertura, permitía que hubiera empresas como CFE que pudieran estar generando, pero también permitía particulares. La ley de la industria eléctrica permite un monopolio entre lo que viene siendo el transporte y la distribución de energía. El transporte lo podemos llamar o lo podemos conocer también como transmisión. Si hablamos a niveles de tensión, la transmisión está arriba de 69 kilovolts, 69,000 volts. Básicamente, las tensiones más comunes, puede haber alguna otra más, pero las más comunes a nivel nacional son 115,000 volts, 230,000 volts y 400,000 volts. Esto pues los vemos en las torres que vemos en las carreteras, ¿no? Vemos también la etapa de distribución, que salen de subestaciones que están ubicadas estratégicamente en puntos de las ciudades, y a partir de ahí, de bajar de un nivel de subtransmisión, se baja a niveles de distribución. Los más populares y los más comunes son 13,800. En algunos lugares, en el centro del país, hacia abajo, y en algunas otras zonas se utiliza 25,000 volts y 34,000 volts. Y entonces se utiliza mucho en las zonas urbanas, y 25,000 volts también. Y en las zonas rurales, en el campo, por ejemplo, se utiliza 34,500 volts. Entonces, bueno, de ahí tenemos que puede haber usuarios que puedan consumir directamente en tensiones de distribución o también en distribución. Y si no, bueno, también distribución, la etapa de distribución comprende los transformadores que están en la calle y que abastecen a usuarios más pequeños, por ejemplo, en sus domicilios o en comercios más pequeños, ¿no? Que es baja tensión. Estamos hablando rangos de 110 volts hasta 127 volts más o menos, ¿no? El más popular es 120, ¿no? Tenemos otras tensiones como 240 volts, ¿no? O en algunos casos 220, ¿no? Esto depende, bueno, ya de cómo estén configurados los transformadores del distribuidor, ¿no? Entonces, bueno, existe otra área de Comisión Federal que se llama suministrador de servicios básicos. No voy a enumerarlas todas las filiales que hay ni todos los participantes de mercado, pero solamente para tener una idea. Destaco que la reforma energética crea un organismo, un operador del sistema eléctrico, que es el Centro Nacional de Control de Energía. Este organismo era parte de Comisión Federal, podría decir, si lo pudiéramos como una analogía, era el cerebro de Comisión Federal para la operación del sistema eléctrico. Y con la reforma energética, al haber integrantes que no iban a ser de Comisión Federal y que iban a ser particulares, pues necesitamos que las condiciones fueran equitativas para todos, y el SENACE funge como un control operativo independiente y autónomo del sistema eléctrico nacional. Su función es garantizar que el sistema eléctrico funcione desde su generación hasta su consumo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que todo esto va a tener mucha relación con lo que vamos a estar desarrollando. Por aquí destaco un par de definiciones que vienen en la ley de la industria eléctrica. Ahorita que vemos qué es el código de red, por ahí los vamos a ver, pero estos están muy relacionados con lo que ven en mantenimiento. La confiabilidad es, como tal, y lo pinta, es la habilidad del CEN para satisfacer la demanda de energía, y pues que ésta sea bajo condiciones de suficiencia y seguridad de despacho, es decir, que no haya ningún problema, y tanto generadores como el transporte de energía para hacerla llegar hacia un punto, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía pues tiene mucho que ver con los criterios de confiabilidad. La
continuidad en el sistema eléctrico, pues es la del suministro de energía hacia los usuarios con una frecuencia establecida también por criterios emitidos por la Comisión Reguladora. Es decir, que yo cuando necesite energía, una cantidad de energía, el sistema eléctrico, si yo he cumplido con mis condiciones de contrato, el sistema eléctrico debiera entregarme esa energía. Y la continuidad se refiere a que no tenga fallas, es decir, que no tenga cortes en el servicio, ¿no? Esto cuando ustedes estén, si llegan a estar en esta área de mantenimiento eléctrico, pues van a entender que el suministro de energía para la producción es esencial. Y una energía que no es confiable y no es continua, pues causa problemas muy fuertes en la producción. Y pues lamento decirles que ese tiene que aventar ustedes, porque les van a tocar ver y resolver o tratar de buscar soluciones para el tema de confiabilidad y de continuidad. Obviamente esto depende del sistema eléctrico nacional, pero pues hay también tarea por parte de las empresas o usuarios que tengan que hacer. El código de red se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el año 2016 y se denomina legalmente, fue publicado por la Comisión Reguladora y el nombre correcto del código de red son las disposiciones administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico. Y lo resumen así, código de red, ¿no? ¿Por qué es necesario un código de red? Un código de red ante varios participantes del mercado, y me voy a regresar a la primera diapositiva que les ponía, es importante que sea aparte de un organismo que sea imparcial y que se encargue del despacho de la energía y del control y de la seguridad del sistema eléctrico nacional, pues todos deben de tener una guía legal y técnica para con qué transportar la energía hasta el usuario. Es decir, el generador va a entregar la energía a la etapa de transmisión con un parámetro de calidad, con un parámetro de eficiencia, con un parámetro de confiabilidad, con un parámetro de continuidad, etcétera. A su vez, distribución también va a tener alguna importancia o alguna relevancia en el cumplimiento del código de red y los usuarios. Esta presentación se va a centrar mucho en la parte de los usuarios. Probablemente ustedes puedan estar o vayan a destinarse como prácticas profesionales o estadías en Comisión Federal, o pues pudiera ser que el gran grueso vaya a caer en una industria, ¿no? Para la parte de mantenimiento. Nadie que también pues pudieran estar en la parte de generación. Entonces, ¿por qué un código de red? Entonces, pues esto no es un invento de los mexicanos. El código de red pues es una adaptación para que todos los integrantes de una industria pues sigan los mismos parámetros y que estemos todos alineados a pues variaciones, que tengamos capacidades de respuesta, etcétera, ¿no? Entonces, si lo vemos de alguna manera, es importante señalar que todos estemos bajo una misma lupa y bajo unas mismas reglas, ¿no? Entonces, es la necesidad de que se cree esto. El código de red es un documento, este documento lo pueden consultar en la página del Diario Oficial de la Federación, son cerca de 200 páginas más o menos, pero no es el único documento. Este documento hace referencia o toma extractos de otros documentos, como por ejemplo los manuales de interconexión de centrales de generación o conexión de centros de carga, otras disposiciones administrativas de carácter general, otras resoluciones, etcétera, ¿no? Entonces no solamente es ese documento el que tenemos que tener a la mano y listo, ¿no? Este código de red pues nos dice qué es lo que debemos de cumplirlo, es decir, como cualquier normativa nos dice parámetros, nos dice en qué momentos estamos mal o en qué momento vamos a estar cumpliendo, pero no nos dice cómo cumplirlo cabalmente, ¿no? Esto ya es una responsabilidad de los integrantes. Entonces, hay diferentes puntos interesantes, si lo pudiéramos desglosar de manera general. Tenemos la operación del sistema eléctrico para asegurar la continuidad y la seguridad.
Tenemos una planeación que también lo observa el código de red, la planeación de las redes nacionales de transmisión y las redes generales de distribución, los parámetros que deben de cumplir las plantas que deseen generar inyectar la energía a la red del sistema eléctrico nacional, y pues los usuarios. En términos legales, para el código de red no se llaman usuarios, se llaman centros de carga, ¿no? Y esto es en lo que nos vamos a centrar principalmente en esta presentación. El código de red está dividido en 7 capítulos. Habla sobre algunos temas que le corresponden al SENACE, y a CFE de transmisión, a CFE de distribución, a los centros de generación, las plantas que se dedican a generación, los centros de carga, algo sobre tecnologías de la información y comunicación, que ya es un tema que conforme lo vayamos viendo, pues debe de haber una integración para la comunicación entre todos los integrantes de la industria eléctrica a los que les aplique. Se habla sobre redes inteligentes, que es un tema que quedó en stand-by para el mejoramiento de la red eléctrica, y también se ponen algunos puntos a considerar. La operación de los sistemas eléctricamente interconectados y aislados del sistema interconectado nacional. Y aquí hago un paréntesis. El sistema eléctrico nacional es una gran telaraña en todo el país que trata de integrar a todos los estados y a todas las comunidades, municipios, etcétera, a una red, ¿no? Pero no toda la red está integrada en todo el país, y tenemos que la red del sistema interconectado nacional, hacia grandes rasgos pudiéramos decir que abarca desde Yucatán hasta, pues, ¿qué será? Donde termina Sonora, ¿no? Ahí todo eso está íntimamente conectado, todo hay conexión, y si en algún momento una central generadora o alguna línea llegara a fallar, pues puede haber, si el sistema está configurado de tal manera, puede haber alimentaciones por otras partes. Y tenemos sistemas eléctricos que están aislados. Por ejemplo, tenemos 3 sistemas que están aislados del sistema interconectado, que es en Baja California. En Baja California Sur tenemos 2 sistemas que están aislados, que es Mulegé y Baja California Sur. Entonces, tienen condiciones con las que deben de cumplir en el código de red. Las condiciones son diferentes, la red es limitada, la central de generación, la generación en general es limitada y con ciertas características. Las condiciones de temperatura también son diferentes, y todo este tema hace que el sistema deba de operar de manera diferente. Y bueno, Baja California, por ejemplo, tiene un tema de conexión con Estado de California, y hay una retroalimentación de generación. Entonces, pues también ahí debe de haber algún criterio legal para cumplir, ¿no? Lo que nos vamos a centrar nosotros va a ser en el capítulo 4, que son los... De manera general, la estructura del código de red, el documento en sí, está dividido en 2 partes, que son las disposiciones generales, pudiéramos decir de alguna manera el rollo, ¿no? Y las disposiciones operativas. Y en las disposiciones operativas, que es la parte un poquito más ruda, ya vienen tablas, vienen criterios ya específicos, gráficas, a las que nosotros debemos de estar relacionando, ¿no? Y todo eso compone lo que viene siendo el documento código de red. Entrando en materia por la parte del capítulo de centros de carga, hablamos que los centros de carga para el código de red y su aplicación son todos los centros de carga, todos los usuarios, como les llamábamos anteriormente, todos los centros de carga que estén conectados en alta tensión, es decir, en 400,000, en 230,000, en 115,000, eso es alta tensión, y en media tensión, 13,000, 25,000 o 34,500 volts, ¿no? Entonces, todos los centros de carga y su uso deben de cumplir con código de red. Aquí pudieran estar en la industria, en el sector privado o en el sector público, pero habiendo prácticamente una subestación con un contrato de media tensión, están obligados a cumplir con código de red. No importa su participación también en el mercado. En el
mercado existe, se les denomina usuarios de suministrados por servicio básico, usuarios de servicio básico y usuarios calificados. Los usuarios de servicio básico son los que los atiende CFE, suministrador de servicios básicos, y los usuarios calificados son los que están participando en el mercado de energía, del mercado de eléctrico mayorista. Ellos pueden comprar la energía a un generador particular, haciendo obviamente uso de las redes de Comisión Federal y obviamente con un cargo y con un costo, y con eso, pues bueno, pueden abastecerse de energía. Entonces, bueno, aquí hay un punto interesante que se llama punto de conexión y es la frontera, aquí le denomina legalmente la frontera operativa y las responsabilidades que hay entre el transportista, llámese si tengo un centro de carga en alta tensión, o el distribuidor, en este caso CFE Distribución, con el centro de carga. Ese punto es la frontera, el límite, el muro, como lo quieran ver, entre las responsabilidades y obligaciones de un integrante y donde comienzan las obligaciones, derechos y responsabilidades del otro integrante, ¿no? Por ejemplo, en sus clases de instalaciones eléctricas que tienen que ver con todo el tema eléctrico, vislumbrar, por ejemplo, las acometidas en media tensión. Si no mal recuerdo, ahí en la Universidad Tecnológica, toda la universidad que recibe la atención en media tensión, hay un punto en donde se recibe toda la energía por parte del distribuidor, hay un centro, un equipo de medición, y podremos decir que a partir de ese punto es la frontera entre CFE Distribución y la Universidad Tecnológica, ¿no? Ustedes en la calle pueden ver los Oxxos, por ejemplo, que le llega la energía a la instalación en media tensión, tienen un transformador y tenemos también una frontera, digo, si lo podemos poner imaginaria, pero en esa frontera existen esa división entre responsables de cada área que les aplique, ¿no? También, aunque sea el tipo de instalación que sea, si es un hospital, tiene que cumplir con código de red. Si es una beneficencia pública, también debe de cumplir con código de red. Una universidad, una escuela pública debe de cumplir con código de red. Y pues cuanto más sensato es que pues la iniciativa privada también lo cumpla, ¿no? Aquí pasa algo muy curioso y lo pongo para mencionar. La Comisión Reguladora publica la Comisión Reguladora de Energía publica el documento de la resolución del código de red en 2016, en abril del 2016, y pone una leyenda por ahí muy curiosa. Dice que pues todo esto, todos los usuarios que estén conectados en media tensión, pues en un plazo que no sea mayor a 3 años, pues debe de cumplirlo. Va a presentar, o debieron de haber presentado un plan de trabajo. Desafortunadamente, a la fecha, son muy pocas las empresas que están trabajando con esto, y pues es de preocupar, porque esto pues tiene mucho sentido para la mejora de muchos servicios en el suministro de energía. ¿Qué ha pasado? Pues ha habido mucha desinformación, ha habido también apatía por parte del sector industrial, ha también faltado entendimiento por los responsables de mantenimiento hacia los administradores de las empresas del cumplimiento de esta normativa, si le ponemos un nombre, y esto pues nos lleva a que pues no se comprende del todo, ¿no? Afortunadamente, y digo afortunadamente entre comillas, no ha habido sanciones, más adelante vamos a ver ese tema, y creo que eso también, aparte de sanciones, no ha habido tampoco personas autorizadas por parte de la Comisión Reguladora que se dediquen a la cumplimiento del código de red, y eso pues de alguna manera pues permite que, o da esta sensación de tranquilidad, de que pues si no lo revisan, pues a lo mejor nunca lo van a revisar, pero pues sí va a llegar el momento. Entonces, pues ya pasaron 3 años, en abril del 2019 se cumplieron los 3 años, ya pasamos ya más de un año y no saben qué es el código de red, desafortunadamente. Bueno,
El código de red, en la parte del manual regulatorio, ya para hablar sobre qué requisitos es lo que debemos de cumplir. Hablamos una gran división y podemos seccionarlo de esta manera. Hablemos de centros de carga en media tensión. Podemos tener centros de carga convencionales. Ahorita vamos a ver qué es un centro de carga convencional y un centro de carga especial. Prácticamente los centros de carga especiales pues tienen que cumplir a todos los requerimientos que le solicita la Comisión Reguladora. Los centros de carga de media tensión convencionales tienen algunas excepciones los centros de carga de alta tensión también tienen algunas excepciones menores a los centros de carga de media tensión. Vamos a pasar a ver qué son los requerimientos ya en materia de cada uno de los requisitos que nos solicitan para el cumplimiento del código de red. Y esto nos va a llevar probablemente, si les gusta el tema de la energía eléctrica, pues va a tener que llevarlos a comprender algunos temas ya más allá de voltajes, corrientes, potencia, factor de potencia, y tendríamos que empezar a entender conceptos como calidad de la energía o calidad de la potencia y pues fenómenos que están relacionados con ellos. Entonces, esto, de acuerdo al manual de interconexión de centrales, de centrales eléctricas y conexión de centros de carga, menciona esto desde el punto de vista de definiciones y conceptos legales. Habla sobre, bueno, la carga demandada por un centro de carga que no presente distorsiones armónicas, que es un fenómeno en la calidad de la energía, variaciones de tensión, índices de parpadeo o flickers, también otro fenómeno en la calidad de la energía, depresiones o sags, o sobretensiones o swells, con impacto en la calidad del servicio al resto de los usuarios conectados del sistema eléctrico nacional, es decir, una carga que no presente este tipo de fenómenos, se considera una carga convencional. Y una carga especial que por las características de las maquinarias, equipos, procesos, etcétera, provoca todos estos fenómenos en la red eléctrica. A veces me gusta ver esto como si fuera el ejemplo que vemos todos los días en nuestras calles o cada tercer día que vemos en nuestras calles con el camión de la basura. Todos en determinado día sacamos nuestra basura a las calles y pues algunos lo hacemos en un bote, algunos en una bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos pues utilizan bolsas muy endebles y no falta ahí que pasa un perro, un animal y abre la basura y se hace un cochinero en la calle, ¿no? Y el camión de la basura, pues su función es recoger la basura que pueda recoger, vamos, no se va a poner a barrer la basura, ¿no? A mí me gusta ver esto del tema de código de red porque estos son fenómenos, si pudiéramos compararlo con la suciedad que puede haber en la calle cuando sacamos la basura. Nosotros como usuario inyectamos estos fenómenos a la red. El centro de carga de alguna manera se puede o no adaptar a los fenómenos, pero vamos a suponer que la basura de un vecino afecta al otro, ya sea porque no la amarró bien o porque la puso en un bote que se caía muy rápido y la tumbó el viento o un animal, etcétera, ¿no? Y ya ensució a los vecinos, ¿no? Entonces, pues al otro vecino ya representa un problema de salud, de molestia, etcétera, ¿no? Y si lo trasladamos a la industria, a la vida, ahora sí que industrial, pues una empresa que inyecte fenómenos a la red puede afectar al vecino con parpadeos en la energía, microcortes, distorsiones en la señal, etcétera, ¿no? ¿Y esto cómo repercute? Hay equipos que son más sensibles que otros de acuerdo al proceso, hay equipos electrónicos que pueden tolerar ciertas variaciones de tensión o determinados fenómenos de la energía al suministro, hay otros que no, y pues vienen los problemas, ¿no? Una sobretensión instantánea puede quemar tarjetas madre, que pues son para, no sé, una cortadora de láser, una máquina CNC, algún equipo de cómputo muy sensible, etcétera, ¿no? Y ya dañó los equipos y ya me puso en un predicamento. A ojo rápido, pues dirán, bueno, pues es que la culpa. Pues no. Aquí
y realmente puede haber diferentes fenómenos en el suministro de energía que algún vecino estuvo o algún usuario que esté dentro del mismo circuito esté inyectando estos fenómenos, ¿no? Y aquí ya nos empieza a prender la alarma a nosotros como mantenimiento. Bueno, los requerimientos técnicos en tensión. Yo les comentaba que hay fronteras operativas entre el usuario y la cadena que nos toque. Por ejemplo, si yo soy un usuario de alta tensión, pues la cadena que está arriba sería CFE transmisión, tensión. Si soy un centro de carga en media tensión, pues mi frontera es con CFE distribución. También ellos deben de cumplir con, y están obligados y tienen también ciertos permisos para poder poder operar sus redes. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita con el tema de tensión y ahorita vamos a explicarles. En el tema normal, llamémoslo de esta manera, los centros de carga deben de tener un soporte a las variaciones de tensión en régimen permanente. Es decir, si Comisión Federal en la red, si yo soy un usuario en 34.500 volts y me da, por ejemplo, 36.000 volts, está dentro del rango normal. Son los límites que ellos pudieran darme. Aquí está una parte hacia lo máximo y otra parte hacia lo mínimo, ¿no? Entonces, puede ocurrir, esto es de manera permanente, es decir, no hay un tema de tiempo. O sea, si ahorita voy y checo la tensión en una subestación y me da 37.000 volts, pues está dentro del rango, ¿no? Y si mañana me vuelve a dar el mismo valor, está dentro del rango. Si estoy en el punto de 33.000 kilovolts, está dentro del rango, ¿no? Igual estos serían los parámetros máximos y mínimos que deben de estar de manera permanente obligados a soportar los centros de carga. Si no soportan esto de manera permanente, algo mal hay en la instalación, ¿no? Ya sean las protecciones que se disparen o ya sea el transformador que se pueda dañar porque no está preparado para los niveles de voltaje que se necesitan. En manera temporal, aquí ya nos marca un tema de tiempo y nos da una ventana de 20 minutos para poder soportar como valores estos que se marcan, ¿no? A partir, por ejemplo, en el nivel de 13.800 volts, me marca que si por 20 minutos yo debo de soportar estos 15.1 kilovolts, por ejemplo, en 34.000, pues estos, 37.9, etcétera, ¿no? Entonces, ya aquí nos pone un tiempo, por ejemplo. Y aquí viene algo bien interesante que ustedes van a tener que trabajar ya en la vida real, en la parte de las fallas eléctricas y se van a tener que pelear ahí con los de producción y tal vez con los de ingeniería de la planta. Porque no se toma en cuenta las pequeñas variaciones que hay en el sistema. La vida real a veces es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Existe esta curva, esta gráfica fue desarrollada por el Consejo Industrial de Tecnologías de la Información. Esta curva se le llama ITIC, que es el acrónimo en inglés de este consejo. Ellos diseñaron hace algún tiempo unos criterios, conforme se fue desarrollando la industria de cómputo, de qué tan sensibles y qué tanto podían soportar sus equipos los fenómenos eléctricos. Es decir, estamos hablando de los 80s, cuando empezaban a generarse o a comercializarse los equipos de cómputo, y algunos eran muy sensibles a las variaciones del suministrador de energía. Entonces, ¿cómo funciona esta gráfica? En el lado del eje de las Y tenemos el porcentaje de tensión que está relacionado con el tiempo en el eje de las X. Entonces, aquí como un ejemplo muy rápido, aquí tenemos el porcentaje al que vamos a hacer, aquí tenemos el tiempo el tiempo está en microsegundos, milisegundos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que la parte en la que están obligados los centros de carga a poder soportar las variaciones de tensión es esta franja, todo esto. Es decir, por ejemplo, un usuario
en un microsegundo debe de soportar, por ejemplo, 5 veces más la tensión nominal durante un microsegundo. Por ejemplo, aquí tenemos la región del 100% y aquí es pues todo óptimo, ¿no? Tenemos lo que básicamente lo que nos permite Comisión Federal en régimen permanente, que es el 110%, es decir, 10% arriba, y el 90%, es decir, 10% hacia abajo. Eso es lo que pudiera ser lo permitido. Pero hay otros, tenemos 20 milisegundos. Si yo tuviera una variación o un fenómeno en 20 milisegundos de 300 kilovolts, estaría aquí en este punto. Y aquí, si hay un daño, pues aquí ya se tendría que investigar qué es lo que está ocurriendo y verlo con el distribuidor, porque esto ya está fuera de los parámetros que yo debiera de soportar. ¿Qué pasa en la industria? Nosotros detectamos ahí en la Secretaría de Desarrollo Económico que a veces no hay un entendimiento de los equipos que se utilizan para diseño, que no se involucra el departamento de mantenimiento en la parte de la operación. Porque al final de cuentas vamos a situarnos en la vida real. Ustedes van a llegar a un departamento de mantenimiento y de repente hay apagoncitos casi imperceptibles, pero que ya pararon máquinas. Entonces, mantenimiento, ¿qué está pasando? Y ahí van. Pues todo está en orden, pues la máquina no tiene ningún daño, todo está en orden, todo está bien, pues no sabemos qué está ocurriendo. Probablemente ocurrió un apagón aquí en un rango tolerable, pero el equipo no lo podía. Entonces, aquí la sensibilidad de los equipos, pues es importante verla con esta coordinación. ¿Qué otro fenómeno ocurre? A veces muchas de las empresas, no sé, ya sea por que la inversión inicial es más baja, por ejemplo, veo casos muy comunes en los aserraderos, por ejemplo, que compran equipos en 460 volts y el transformador es de 480 y luego el suministrador les da el nivel más bajo de alimentación, pero el permitido, y pues el motor no funciona bien o se quema cada rato, etcétera, ¿no? Pero porque ya estamos haciendo desde un inicio, se selecciona un motor que su tensión de nominal es más baja de la que tenemos nosotros en nuestra red interna, y todavía le sumamos el tema de que el suministrador, dentro de lo que le permite la ley, nos da el nivel más bajo, pues aquí olvídense, ¿no? Puede también pasar a la alta también, en donde pues tengo equipos, por ejemplo, transformador, un motor de 460 volts, pero mi motor es de 440, y pues ya también, y luego el suministrador me da en el rango más alto permitido. Entonces pues todo esto aquí se vuelve una fiesta ahí de apagones y equipos quemados, porque pues no hay un cumplimiento o no hay una revisión de esto. Entonces, esto es súper importantísimo verlo. A lo mejor esto sí es bueno tenerlas en cuenta, saber más o menos cómo nos están llegando los parámetros de suministro y a lo que tenemos que soportar. Pero también tenemos, y aquí lo tenemos de manera temporal, ¿no? Pero esto es fundamental. Y esto, jóvenes, les recomiendo que cuando ya estén en la parte de mantenimiento eléctrico lo tengan muy presente. Esto, bueno, sabemos que algunas empresas, sobre todo las transnacionales, quieren hacer como el molde de todas las plantas a nivel mundial, que sea toda una parte muy genérica y utilizan los mismos equipos. Pero el problema viene aquí, ¿no? No todas las redes eléctricas funcionan igual, no todas tienen los mismos comportamientos, algunas podrán tener más variaciones que otras, pero pues esto es importante que ya al operarlo se tenga el conocimiento y qué es lo que está pasando, ¿no? Si es culpa mía, como no cumplan, o si es parte del distribuidor o en el caso de alta tensión del transportista, ¿no? Aquí hay un tema interesante, lo de red lo pone, dice, los centros de carga deberán permanecer conectados ante las condiciones transitorias de variación, es decir, una condición súbita, repentina, muy pequeña en tiempo, y que se encuentren siempre que se encuentren en la región de funcionamiento sin interrupción, lo que les comentaba, ¿no? Todos los usuarios deben de soportar eso. ¿Qué pasa? Dice, si no lo soportan, dice, si las variaciones transitorias se encuentran fuera
de la región de funcionamiento, los equipos de centro de carga deberán estar compensados con equipamiento acondicionador para incrementar el nivel de inmunidad ante estas variaciones. Aquí, pues también nos ponen ahí un tema de que, pues si las regiones, si van a dañar mis equipos, también es mi responsabilidad protegerlos ante eso, ¿no? Pero bueno, hay que estar muy atentos a esa parte, ¿no? En frecuencia ocurre similar. Y antes de irme a lo siguiente con la parte de frecuencia. En la atención, aquí viene la pregunta y es algo que debemos de analizar. Probablemente vayamos a estar del lado del distribuidor cuando estemos desempeñándonos laboralmente. Y viene la pregunta, ¿por qué ocurren estas variaciones? ¿Por qué ocurren estos transitorios? Y pues los propios usuarios son los que pueden estar ocasionando como una manera, también pueden venir por parte del generador o por fenómenos en la parte de la transportación. Un caso muy común, un ave que toca un cable, pues no pasa nada, pero si esa ave accidentalmente hace contacto con otra línea de la misma red, o hace contacto con tierra, ya ocasionó un cortocircuito, por ejemplo, de fase a tierra, o puede ser entre dos fases. Cuando ocurre eso, se produce una elevación precipitada de energía, lo que es un cortocircuito, una alta elevación de corriente en un lapso de tiempo muy, muy breve. Y esa corriente pues circula por todo el circuito y puede ocasionar esta variación. Esa es una. Pongo otro caso, y pues estos casos son muy lamentables. Por ejemplo, un albañil que está trabajando cerca de una línea eléctrica de media tensión, ya sea un albañil o un pintor, que son los más comunes accidentes que suceden, toca accidentalmente la línea porque traía una herramienta y tocó o algún material, no sé, un Armex o no sé, alguna cosa de estas que utilizan para construcción, toca o vence la línea de seguridad de la línea eléctrica, se produce un arco eléctrico, hay un cortocircuito y esto causa un disturbio en la red. Otro caso, un choque en la calle que afecte a la red, un choque de una persona accidental, intencional, como le gusten llamarlo, choca la red, un poste, lo tumba el poste, se hace un cortocircuito y lo mismo, ¿no? Entonces, una descarga eléctrica, que esté época de lluvia, puede suceder de que una descarga eléctrica caiga en un poste y ya produjo un disturbio, ¿no? Entonces, todo esto produce esto, ¿no? Y no es culpa del distribuidor, que una persona choque contra un poste de energía, de luz, como le decimos comúnmente, pues no es culpa del distribuidor, no es culpa de la Comisión Federal de Distribución que las personas choquen contra los postes, ¿no? Que las aves también hagan un corto o algún arqueo entre líneas o de fase a línea, de fase a tierra, perdón, pues tampoco es culpa de CFE Distribución. Entonces, igual, pues tienen su responsabilidad. La ley también indica que ellos hasta cierto punto y con ciertos eventos que les denominamos fortuitos, pues tienen esa responsabilidad. Pero pues como les digo, un rayo que caiga en una línea, pues no es culpa de distribución, ¿no? Entonces, pues también aquí hay cosas que pueden ocurrir y a lo mejor pueden pasar en estas zonas, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer distribución, CFE Distribución o CFE Transmisión? Pues mitigar que no ocurran estos fenómenos. A lo mejor en las zonas de incidencias de más choques, pues a lo mejor poner protecciones extras a los postes, a lo mejor un aislamiento más efectivo en los postes de distribución. Por ejemplo, ustedes salen a la calle o han visto en la calle los postes de media tensión y ven que están como abrazados, como con un tubo blanco. Pues es un medio de aislamiento para que se trate de mitigar estos fenómenos, ¿no? Y pues otras condiciones operativas. De esta manera también pues puede haber disturbios en la frecuencia. También la frecuencia está asociada con cómo se genera la energía, principalmente, y la matriz energética en México, pues, pudiendo de números muy, muy gruesos, cerca del 60% de la energía se genera con máquinas rotativas y estas máquinas rotativas obedecen a la carga.
Entonces hay momentos del sistema eléctrico, si sale una carga súbitamente y es una carga muy grande, pues el generador, que es rotativo, tiene que adaptarse a la nueva carga, y esto le lleva tiempo, a lo mejor muy breve, para cambiar la condición de generación en potencia y también la condición de generación en frecuencia. Esta adaptación pues es muy breve, muy rápida, de acuerdo al sistema que se tenga de control para la sincronía o para la frecuencia, y pues hace que pueda variar esto. ¿Qué nos dice código de red para nosotros como centro de carga? Los centros de carga deben de soportar de manera permanente esta frecuencia. Generalmente el sistema más o menos es estable en esta zona, pero pues puede haber variaciones. Por ejemplo, la frecuencia fundamental son 60 ciclos por segundo, 60 Hz. Pero puede haber un cambio donde haya 60.5 o 59.5 o alguna situación de estas, y el usuario debe de soportarlas. Igual los equipos deben de tienen un umbral para soportar frecuencias. Y durante 30 minutos los centros de carga deben de soportar este rango, ¿no? 62.5 Hz hacia arriba y 58 Hz hacia abajo. Y aquí pasamos a otro tema bastante interesante, que es el cumplimiento de código de red en circuito. La red eléctrica debe de estar coordinada en sus protecciones, pero también esta coordinación la debe de hacer con valores que están evaluados en la red eléctrica. Estos valores tienen que ver con las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas, trifásicas y monofásicas, y aquí vemos con la frontera, es decir, con nuestro punto de conexión. Estos niveles de cortocircuito nos los da nuestro suministrador. En este caso, bueno, el distribuidor se encarga de recibir la información del Centro Nacional de Control de Energía, quien es el control operativo de las redes nacionales de transmisión y las redes generales de distribución, y lo ve y pues ellos deben de calcular el valor en este punto. Realmente pues este es un tema más administrativo, en donde el centro de carga le solicita al distribuidor. Pero este punto es importante para lo siguiente: una vez que el centro de carga conoce su valor de cortocircuito en el punto de frontera, en el punto de conexión, ahora sí viene la chamba interesante, porque nosotros debemos de coordinar esas protecciones, las protecciones de nuestro usuario, de nuestro centro de carga, con el distribuidor. Visto así de una manera muy esquemática, yo tengo mis protecciones. Esto es del punto de acometida, esto es un cortocircuito fusible, y tengo otro cortocircuito fusible, que es el de mi instalación, y aquí tengo mi transformador. Lo pongo de manera muy esquemática, probablemente me falten aquí los apartarrayos, ¿no? También, pero bueno, nada más para dejarlo muy, muy esquemático. Esta es la protección, este es el cortocircuitos fusibles de Comisión Federal por parte del distribuidor, y este cortocircuito fusible es por parte de la empresa, ¿no? Entonces, la coordinación de protecciones, porque Comisión Federal, tengo yo aquí mi frontera, vamos a ponerlo a esta parte, y Comisión Federal me da el valor de cortocircuito, me da mi valor de corriente de cortocircuito en ese punto. Con ese valor de cortocircuito, yo tengo que coordinar mi protección, es decir, que en caso de que hubiera una falla y que pegara hacia la red de las redes generales de distribución, mis protecciones deben de estar coordinadas de tal manera de que la protección no vaya a pegar a otros usuarios, a través de, por ejemplo, aquí voy a poner otro cortocircuito, vamos a imaginar que está más lejos, que la protección no se vaya a brincar los valores que me da Comisión Federal, y que no vaya a pegar a otro cortocircuito que está alimentando a otros usuarios. Aquí, si ocurre eso, yo aquí tengo un problema muy grande con mi protección, que no está coordinada. Lo correcto es de que cuando hay una falla, el primer elemento de defensa ante el cortocircuito es el fusible o cortocircuito fusible, o la protección que se tenga
del usuario y que no vaya a brincar hacia la red de Comisión Federal. Entonces, este es un trabajo de coordinación entre los centros de carga y el distribuidor, ¿no? No es tampoco tan complicado, pero la parte en el cumplimiento es interesante porque también me pueden obligar al usuario a que deba de instalar ciertas protecciones. A veces, y bueno, creo que lo voy a poner de manera sarcástica, casi no se da en mantenimiento. Cuando ocurre una falla, pues los de producción están con los pelos de punta porque no hay energía. Y pues le ponemos a veces cualquier fusible que nos encontramos, siempre y cuando, bueno, pues tolere la corriente nominal del transformador. Y pues a veces, no sé, vamos a suponer que necesito un fusible de 5 amperes y pues ahí en la bodega nomás había de 10, pues se lo ponemos. Pero pues eso es para salir del rato, ¿no? Y que los de producción no me vayan a linchar como mantenimiento. Pero más allá de eso, pues están los valores de la corriente de cortocircuito, que tiene que ver con la velocidad, los segundos en los que va a operar la protección y la corriente que va a poder tolerar. Entonces, hay algunas curvas que se llaman tiempo corriente y pues esto va a estar relacionado con lo que me diga Comisión Federal. Por ejemplo, Comisión Federal me dice, ¿sabes qué? Pues vas a tener que conseguir un fusible o fusibles de tales características que se abran a los tantos segundos, a tanta corriente de cortocircuito, y yo lo voy a poner de esta manera. Se va a abrir a los tantos segundos con tal corriente, ¿no? Entonces, obviamente estos también son elementos de defensa, pero si la corriente de cortocircuito, la velocidad es más rápida que la velocidad de accionamiento de mi fusible y que el de Comisión Federal, y se topa hasta con uno que lo puede parar, pues hasta ese momento se va a detener la falla. Eso es lo que no se quiere, ¿no? Esto es importante por eso. Es importante entonces que el valor de cortocircuito que nosotros lo usemos para poder calcular bien, en coordinación con Comisión Federal Distribución, los valores de apertura de los fusibles. Pues aquí los centros de carga le dejan una tarea muy importante, porque si un fusible no pudiera accionar o no se encontrar el elemento que accione a la corriente de cortocircuito a la velocidad o tiempo necesario, pues me van a obligar a instalar algún equipo que lo cumpla. Entonces, esta es la parte triste, ¿no? Que a lo mejor ya no es un cortacircuito fusible, a lo mejor me ponen un seccionador, por ejemplo, y ya pues estos no son, ¿no? Para seguir ya un poquito avanzando, el factor de potencia es un fenómeno de aprovechamiento, si lo podemos poner en pocas palabras, de la energía. Esto tiene que ver con los tipos de carga que tenemos. Las cargas inductivas disminuyen el factor de potencia y las cargas capacitivas lo aumentan. Para cumplimiento del factor de potencia se nos menciona que los centros de carga en media tensión, voy a regresar hasta por acá en el cumplimiento. El factor de potencia en centros de carga convencionales, solo el centro de carga para cumplimiento del código de red no le aplica, pero para los centros de carga especiales y convencionales sí les aplica, ¿no? Por eso es importante también saber diferenciar entre nuestro centro de carga, si es convencional o si es especial, ¿no? Entonces, los centros de carga de alta tensión, eso sí, no tienen para dónde hacerse, y pues si su factor de potencia el 95% del tiempo está en el 95%, pues está bien, ¿no? Si no, pues tiene que aplicar una acción remedial. Esto está con que próximos códigos de red, actualizaciones del código de red, pues va a ir aumentando el porcentaje, ¿no? ¿Esto por qué razón? Igual para otros centros de carga. El factor de potencia juega un papel importante en la regulación de tensión del distribuidor o del transportista, transmisión, porque un mal factor de potencia obliga a que el distribuidor tenga que tomar medidas para mitigar estos efectos, ¿no? Es decir, que de su bolsa tendría que poner más capacitores para mejorar la regulación, o bancos automáticos de regulación de reactivos
para poder hacer esto. Y pues estos dispositivos pues son costosos, ¿no? Y aquí el problema es que pues estos fenómenos los inyectan, entonces pues viene un tema de, caray, pues si tú eres el responsable, tú debes también, si tú eres el que lo ocasionas, también debes de ser responsable de mitigarlo, ¿no? Y esto, bueno, supone un gran dolor de cabeza también para el transportista. Existe un tema de control, esto lo platico de manera muy general, de acuerdo a la demanda del sistema eléctrico nacional, las reglas del mercado eléctrico mayorista, crearon una figura que se llama demanda controlable. La demanda controlable, que no es algo que esté todavía funcionando aún, pues daba la opción de poder desconectar a centros de carga de manera voluntaria, obviamente con un pago, es decir, que las horas más críticas del sistema eléctrico, un usuario convenido con pago por cierto tiempo, puedan mitigar la curva más alta de la demanda. Y pues de esto pues control, ¿no? Y esto aplica pues también un tema de intercambio de información, en donde pues para estar monitoreando cómo está la demanda, etcétera, pues debe de haber una red inteligente o con miras a hacer red inteligente para que el Centro Nacional de Control de Energía pueda desconectar esos centros de carga, ¿no? En el tema de calidad de la energía o calidad de potencia, pues los centros de carga convencionales nos habla que solamente se debe de cumplir el desbalance de corriente. Si no son centros de carga convencionales, pues deben de cumplir con el tema de distorsión armónica, o como lo conocemos comúnmente como los armónicos, y las fluctuaciones de tensión o voltaje, que les llamamos flicas, ¿no? Aquí también la corriente de cortocircuito juega un papel importante, porque la corriente de cortocircuito me va a ayudar para calcular la impedancia relativa, y la impedancia relativa me ayuda a poder localizar en qué punto o en qué escalón debo de estar cumpliendo como límites máximos, ¿no? de distorsión armónica, por ejemplo. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos que la impedancia relativa es la relación de la corriente de cortocircuito con la corriente de carga máxima. Corriente de carga máxima, ¿no? Y pues bueno, la relación es dividir la corriente de cortocircuito entre la corriente de carga que tenga en el punto a 60 Hz, ¿no? La corriente de carga es el promedio de las demandas máximas de los últimos 12 meses. Este dato lo podemos encontrar en las facturaciones. Pone este valor, se asume que la corriente nominal de los transformadores de corriente del equipo de medición de la compañía suministradora. Esto sí, la corriente está medida con equipo de medición en media tensión. Ustedes lo pueden ver, esto que les estoy platicando, y el maestro Iván le voy a pedir que los invite a que lo vean, en dónde está el equipo de medición. Hay otros equipos de medición del suministrador que utilizan el transformador del propio usuario para poder medir la energía que se está consumiendo. En este caso nos habla sobre los equipos en media tensión de medición, ¿no? Ahí mal, maestro Iván, lo voy a invitar a que a los muchachos les sobre este tema. Este es el valor, lo que se le conoce como desbalance, que los centros convencionales, los centros de carga convencionales están obligados a cumplir. Entonces, esto habla que la relación entre el balance de fases, pues es una relación matemática entre las fases mayores y menores para poder buscar esto. Y hay un tema ahí matemático, pero les dejo como referencia, igual en el código de red hace mención a esto. El código de red está basado en una especificación de Comisión Federal, publicada por el año 2000, si mal no recuerdo, la última actualización que se hizo. Y a su vez, esta especificación de Comisión Federal está basada, le podemos poner el término correcto, políticamente correcto, está basada en la norma IEEE 519, en donde se ven los fenómenos de calidad de la energía. Entonces, pues todos los usuarios de media tensión pues van a estar en este rango, o deben de estar en estos rangos. Obviamente necesitamos tener nuestras impedancias, ¿no? Nuestra impedancia relativa.
Así como un ejemplo muy rápido, por ejemplo, si el valor de cortocircuito en la frontera, Comisión Federal me lo da de 5000 amperes, por ejemplo, que sea ahí, en mi punto de frontera, yo tendría que calcular mi corriente de línea en media tensión. ¿Y cómo se llama? Pues esto tiene que ser en este punto. Por ejemplo, pues yo aquí tengo la corriente que estamos hablando del primario o de media tensión, y aquí tendríamos el secundario o baja tensión. Aquí tendría que calcular esta corriente, que mi corriente sea de 10 amperes, por ejemplo, en media tensión. Entonces, pues yo tendría que calcular esto, esa relación, y estamos hablando que mi relación sería 500, ¿no? Mi impedancia relativa. Ahora, ¿en qué valor estoy dentro de mi impedancia relativa? Estaría entre 100 y 1000. Entonces, no tendría que estar viendo, para este ejemplo, este es un hipotético, estaría en este valor para cumplimiento, ¿no? Y aquí tengo mi tensión, entonces mi valor de desbalance estaría fijado en ese punto, ¿no? Este es un ejemplo. Probablemente me vaya a dar menos si mi relación relativa, es decir, mi corriente de línea, pues menor va a ser mi relación. Obviamente, bueno, pues dependiendo del valor de cortocircuito. Pero si es muy grande mi corriente de línea, pues este valor tiende a ser menos. Si mi corriente de cortocircuito es muy grande y mi corriente de línea es muy pequeña, pues me va a dar valores muy grandes, ¿no? Quiero pensar a lo mejor así, en un caso hipotético, que en una tortillería me dé un valor de 10.000 amperes de cortocircuito en el punto de acometida y que mi corriente de línea sea no sé, 5 amperes, por ejemplo. Pues me va a dar un valor muy grande, ¿no? Entonces, pues voy a estar aquí, ¿no? En mi valor de cumplimiento, ¿no? Entonces es más permisivo. Entonces, ya para ir cerrando, este tema del código de red, la propia Comisión Reguladora de Energía menciona que pues es castigable y es sancionable. Hay un tema de pago un pago de multas que se van sobre los ingresos de las de las percepciones de la empresa, ¿no? De los ingresos brutos. Entonces, esto es un dineral, ¿no? Y pues estamos hablando que son coordinaciones inclusive hasta con y Hacienda para poderles cobrar esto, ¿no? Hay otras multas, también ya de esto dependería, y el propio código de red habla que pues tiene que haber un tema de usuarios afectados, el tiempo de interrupción, la energía que no se esté suministrando. Por ejemplo, si yo soy parte del componente, del integrante de generación, pues yo, si debo de cumplir con esto, y si no lo cumplo, pues va a haber incumplimientos en el mercado eléctrico mayorista. O si yo ocasiono que un usuario le afecte la energía que no pueda vender, pues también va a haber sanciones contra ese usuario, cortes manuales para las cargas no controlables, etcétera, ¿no? Y ya estamos en la última parte ya. Estos son algunos recortes de imágenes, de noticias que empecé ahí nada más para verlo, la relevancia que tiene. Las pymes expuestas a multas si fallan con el código de red. Advierten riesgos de apagones si las empresas incumplen con la regulación de código de red. Quien no cumpla con el código de red tendrá sanciones graves. Este es un comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. De las pymes, 90% de red eléctrica. Estamos hablando 2019 y a la fecha no hay mucha diferencia con eso. Otra noticia, esto ocurrió el año pasado allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Una subestación explotó. Por ahí se argumentaba, la información que me platicaban sobre este evento, fue una falta de coordinación en las protecciones y ocasionó un tema de comunicación, no abrió un interruptor y pues la falla se quedó ahí. Explotó y pues imagínense Juárez sin luz y sin agua, ¿no? Entonces todo esto es lo que trata de evitar el código de red. Este es un ejemplo,
puse muy vistoso porque ahí pues la explosión llama la atención, ¿no? Pero pues a lo mejor no debe de haber explosiones ni muertos ni nada por eso. Lo importante es que el cumplimiento de red va a ayudar a las empresas a mejorar y esta tarea, jóvenes, pues les va a recaer a ustedes. Si están en la parte eléctrica de mantenimiento, pues les va a tocar una chamba muy fuerte, para poder detectar, si están cumpliendo o no están cumpliendo con código de red. Esto me lleva a lo siguiente ya para recapitular y pues coronar el tema de mantenimiento. Nosotros como mantenimiento, pues no solamente es arreglar y que las máquinas queden funcionando, tenemos que anticiparnos y ver las áreas donde equipos que tienen suministro de energía, por ejemplo, para funcionar, pues está registrado. Esto nos lleva a entender que debemos de estar monitoreando los parámetros del suministro. ¿Qué parámetros? Tensión, frecuencia, corriente, etcétera, ¿no? Revisión de la sensibilidad de los equipos eléctricos ante las variaciones de tensión. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si un equipo se quema, quien lo va a arreglar van a ser ustedes van a ser los responsables de la reparación de esos equipos. Ya sé que ustedes no lo reparen, pero van a ser responsables de que ese equipo funcione. Es importante ver qué equipos son sensibles a las variaciones, estar con este tema de monitoreo, cómo están las variaciones de tensión y que ustedes en un futuro puedan tener o puedan diseñar o puedan adaptar los equipos para que no sean sensibles a esto, acondicionarlos. Que mantenimiento sea pues una parte fundamental en la selección de los equipos cuando se está diseñando una planta. Realmente obedece a criterios de producción y operación. Se entiende, y eso no nos lo vamos a quitar, pero al momento de operarla debemos nosotros decir y participar en, ok, tú quieres un equipo que te produzca 10 piezas por segundo, está bien, no hay ningún problema. Mira, ¿qué tensión tiene? ¿Qué rangos de tensiones tiene? Mira, pues el equipo, tú seleccionaste el equipo A, pero el equipo A de la marca A, por ejemplo, pues no te soporta ciertas variaciones de tensión y el circuito que tenemos que nos está alimentando a Comisión Federal tiene predominantemente en ocasiones este tipo de variaciones. Si lo instalas, ok, instálalo, pero vamos a tener que instalar un acondicionador para que no falle este equipo, ¿no? O seleccionar otra marca que tenga un rango más abierto, o con el mismo fabricante decirle, sabes que necesito una adaptación para esto porque va a haber un tema de esto. No quiero que me cambien los parámetros de producción, yo ahí ni me voy a meter, soy mantenimiento. Yo necesito que este equipo funcione y funcione bien. Pero si producción selecciona un equipo que es sensible a esto, el dolor de cabeza me lo va a trasladar a mí y todos vamos a salir perdiendo en la empresa, ¿no? La revisión periódica de la coordinación de protecciones interna, esto puede ser un trabajo desde revisar todo lo de baja tensión, revisar la coordinación interna, que pues está inclusive hasta normado, pero lo más importante y que atañe al código de red es la relación que hay con el suministro, con el distribuidor, como platicamos en los ejemplos. Esto es coordinar, es estar en comunicación con Comisión Federal para ver cómo está la coordinación de protecciones. Y finalmente, jóvenes, un reto muy importante. No solamente, como les comentaba, es entender qué es un volt, qué es un ampere, qué es un watt, qué es un voltampere reactivo, qué es un voltampere. Ya tenemos que estar relacionándonos con fenómenos de calidad de la energía. Este es un reto muy grande para todo el personal de mantenimiento porque pues todo esto, los equipos van cambiando, los equipos que se utilizan para la producción van cambiando y con ello la utilidad y los efectos que generan. Ya antes si hablábamos que en los equipos se hablaba sobre máquinas de inducción, pues todos los fenómenos iban con eso y el dolor de cabeza para mantenimiento era el factor de potencia, por ejemplo. A lo mejor el tema de arranques, etcétera, ¿no? Pero ahora ya hay equipos con electrónica muy sensible y todos los fenómenos electromagnéticos y de calidad de potencia o de energía pues impactan ya los equipos. Ahora sí, como mantenimiento debemos hacer ahora sí un poquito, abrir nuestro espectro en el tema de entendimiento de fallas. Y pues con esto yo termino. Los invito a que si les llama este tema la atención de la parte de mantenimiento eléctrico, métanse a fondo, es un campo bastante interesante, sobre todo este fenómeno y más esta parte que les comento
porque actualmente es el dolor de cabeza de todas las empresas. Ha llegado esto muy rápido, algunas empresas pues necesitan y requieren personal de mantenimiento que tenga esta visión, que tenga este entendimiento y que proponga soluciones para mitigar todas las eventualidades en el suministro de energía que ocurren. Habrá cosas que son del distribuidor, habrá cosas que son del propio centro de carga, pero mientras no cumplamos no podemos exigirle al distribuidor. Y esto pues a veces un círculo vicioso, porque la empresa se queja con Comisión Federal de que no le da un servicio y Comisión Federal le pregunta, bueno, ¿y cómo vas con tu cumplimiento de código de red? ¿Cómo vas con tus armónicos? ¿Cómo vas con tu coordinación de protecciones? ¿No? Entonces, yo los invito, jóvenes, a que se sumen a generar, a adentrarse en todos estos fenómenos, a adentrarse en toda esta área del campo de la ingeniería eléctrica, del mantenimiento eléctrico, para que lo vayan conociendo más.